Entonces, la clase pasada dedujimos la ecuación de Navier-Stokes, ¿ya? La ecuación esa que está ahí, la cual muestra cómo la velocidad de un fluido, ahí está la velocidad, V es la velocidad del fluido, D mayúscula es la derivada material, este es el operador que toma la derivada parcial en el tiempo y aplica la propiedad de advección a la velocidad. Entonces, tenemos aquí la aceleración convectiva y eso es igual a suma de fuerza. Esto es como decir aceleración, ¿cierto? Todo esto es aceleración, derivada de la velocidad del tiempo de aceleración. Igual suma de fuerzas. Y lo que aparece en el lado derecho es fuerzas de volumen sobre densidad menos gradiente de presión. Gradiente de presión es como gradientes espaciales de presión sobre densidad. Eso tiene unidades de fuerza por unidad de longitud. Y el término de difusión, que es la viscosidad cinemática, la viscosidad dinámica dividido por la densidad, ρ, por el operador laplaciano, que es este operador nabla a la 2 de la velocidad, en donde eh, ese término, la viscosidad cinemática por el laplaciano velocidad, es el término de difusión, es decir, es cómo se transmite el momentum o la disipación de energía cinética en el medio. Eso representa ese término. ¿Ya? Entonces, esa es la ecuación de Navier-Stokes. Para describir un fluido, en el fondo hay que encontrar la velocidad v y eh, dis- dis- hicimos un ejemplo nosotros para un caso muy particular en el que teníamos un fluido en reposo, tenía una viscosidad eta y este se perturbaba arriba y se transmitía la energía cinética hacia abajo. Y ese problema lo hicimos suponiendo que la presión que no había presión ni gravedad, y ocupamos la derivada parcial, derivada material, y resolvimos la ecuación. Bueno, en realidad cada problema va a tener sus propias condiciones de borde, según las condiciones geológicas, y lo que vamos a hacer ahora, vamos a estudiar la ecuación Navier-Stokes, esta ecuación que está acá, esa ecuación, la vamos a estudiar término por término para ver cómo esta depende de las constantes, ρ, eta y bueno. Entonces lo que vamos a hacer es un análisis de dimensión. Entonces partimos por esto, vamos a hacer una definición primero. Bueno, si tenemos un esfuerzo viscoso, bueno, los esfuerzos son esfuerzos, o sea, son unidades de presión, son fuerzas por unidad de área. Tau. ¿Ya? Para el caso de un fluido, vimos que la ley constitutiva liga los esfuerzos con la tasa de deformación por la viscosidad. Eso es el caso de un fluido newtoniano, ¿cierto? Entonces, si tenemos el esfuerzo aquí proporcional a la viscosidad por la tasa de deformación, a su vez, podemos decir que esto es proporcional a la viscosidad por B dividido por L. ¿Por qué? Porque la tasa de deformación, si ustedes se recuerdan, son las derivadas de la deformación con respecto a una unidad longitudinal, o sea, es una velocidad dividido por L. O sea,
para hacerlo más específico, ahí está. E sub ij punto es un medio de dBi a dxj, o sea, b sobre x, o sea, variaciones de velocidad sobre distancia. Entonces, eso podemos decir que epsilon punto es igual a proporcional a b dividido por L. Bien, eso, entonces, conclusión, tau es proporcional a eta por b dividido por L. Ahora, la fuerza viscosa, F, F chica, como está acá, tiene unidades de gradientes de esfuerzo. Eso lo podemos ver bueno, eso es por la ley de Gauss, ¿cierto? Lo vimos para el caso de un sólido, o lo podemos ver de esta misma ecuación de Navier-Stokes. En el lado donde están las fuerzas tienen las mismas unidades que gradientes de presión. Esas son fuerzas por unidad de largo, que tienen la misma unidad de gradientes de presión. Gradientes espaciales de presión o de esfuerzo. Entonces, aquí falta una F chica, es proporcional a un gradiente de esfuerzo. O sea, como es un gradiente, es una derivada con respecto a una longitud, o sea, tau dividido por L, proporcional. Y tau dividido por L, de aquí, esto lo reemplazo en el tau acá, y me queda eta por B dividido por L cuadrado. Conclusión, F es proporcional a eta, o las fuerzas viscosas, que falta una F, las fuerzas viscosas son proporcionales a la viscosidad dinámica por la velocidad dividido por L cuadrado. Ahora, a su vez, las fuerzas de inercia, las fuerzas de volumen, son masa por aceleración por unidad de largo, o sea, aceleración por la densidad, la velocidad es o la aceleración es una velocidad con respecto a un tiempo, b dividido por t, y un tiempo sabemos que es L dividido por b, ¿cierto? Un tiempo, porque b es eh, porque el tiempo o la velocidad es distancia partido por tiempo, entonces el tiempo eh, es largo dividido por velocidad. Entonces podemos poner eso acá y el largo queda el L abajo y pasa el B para arriba y nos queda que la fuerza de inercia, no confundir con fuerza viscosa, fuerza de inercia asociada a fuerzas de volumen como la gravedad, como esas cosas, de inercia, no por la rigidez de la resistencia del fluido, es aceleración por masa y eso es proporcional a la densidad por b cuadrado dividido por L. En resumen, si dividimos la fuerza de inercia, esto, dividido por la fuerza de volumen, esto otro, nos va a quedar esta fracción. Fuerza de inercia proporcional a densidad por b cuadrado dividido por L, dividido por la viscosidad, que es esto, por b dividido por L cuadrado, que es igual a b por L, se van las densidades. No se va la densidad, esta densidad la puedo pasar hacia abajo, y puedo escribir aquí nu. Nu es la viscosidad cinemática, o sea, es eta dividido por rho. Este rho lo paso hacia abajo y me queda el nu. Se va un B, se va un L y me queda esto. Esta cantidad B por L dividido por nu es adimensional, porque son fuerzas dividido por fuerza. Y se llama número de Reynolds. Y el número de Reynolds es la fuerza de inercia dividido por la fuerza viscosa. Es esa razón. ¿Ya? ¿Hasta acá alguna pregunta? No. Bueno, ya, eso es una cosa. Eso es el número de Reynolds. Otra cosa es que podemos hacer un análisis adimensional. O sea, lo que vamos a hacer, vamos a definir variables adimensionales. Por ejemplo, ese B' es una velocidad adimensional o normalizada.
Es decir, es la velocidad b, la variable b, dividido por b0, donde b0 es como la velocidad promedio o la velocidad típica del sistema, en este caso el fluido. Entonces b dividido por b0 es adimensional, por eso se ve b' es adimensional. B es la variable, varía en el espacio, y B0 es constante, y es un promedio. Es el promedio o la velocidad más, o la moda, si quieren, ¿ya? La moda, la velocidad más típica. De la misma forma podemos definir x' adimensional, no confundir prima con derivada, ¿ya? Ese x' es una variable nomás. Entonces, x' va a ser la distancia adimensional, que es x, donde x es la variable x, dividido por el largo típico L del sistema. Lo mismo con la presión. P' es P dividido por la presión promedio, y la presión promedio la puedo sacar de lo mismo análisis que hice acá, porque esto es un esfuerzo a una presión, en módulo a una presión, entonces es viscosidad por B por L. Entonces aquí coloco la velocidad promedio y el largo promedio. O sea, P' va a ser, o el P promedio va a ser eta por B0 dividido por L. Entonces ahí defino el P', donde P es variable y esto es constante. Siempre lo de abajo es constante y lo de arriba es variable. Después el tiempo adimensional. B0 por T dividido por L. Eso es sin dimensiones. Lo mismo la fuerza de inercia, F, dividido por esta cantidad que viene de acá. De ahí. O en realidad viene de acá también, ¿cierto? Fuerza viscosa. Eta por B por L multiplicado por L cuadrado para que me quede en unidades de fuerza. Y aquí me queda fuerza y divido por fuerza adimensional. Entonces, si tomo el tiempo, por ejemplo, y aplico la derivada material, va a ser la derivada material de dt', me faltó un t, no, ahí está, dt', y por la derivada de dt, y b0 por l es constante, lo paso al otro lado, me queda l dividido por b0. Así que esta ecuación viene de acá, con aplicar la derivada material a ambos lados, y notar que lo variable aquí es t' y t. Lo de abajo, esto y esto son constantes. Entonces, yo puedo hacer lo mismo con todas las variables. Puedo hacer de x', de p', etc. Y lo que vamos a hacer es vamos a reconstruir la ecuación de Navier-Stokes. Esta es la ecuación de Navier-Stokes para la componente iésima. Es ρ por la aceleración material igual a menos dp a dxi más eta por el Laplaciano más fi. Esta es la ecuación de Navier-Stokes. Pero pensemos en el primer término, este término. Entonces, dBi lo obtengo de acá. Va a ser dBi a dt, va a ser B0 por dBi, ¿cierto? Si aplico la derivada material acá, que dB', dBi', y acá me queda dB, paso el B0 para el otro lado y me queda B0 por dBi. Por otro lado, el T', bueno, dt igual dt, y el dt, aplico el dt acá, despejo de t va a ser dt' por L dividido por B0, paso el B0 para arriba, B0 cuadrado y L abajo. ¿Ya? Entonces así puedo construir cada término de la ecuación de Navier-Stokes en torno o en función de cada estas cosas, estas variables adimensionales. Entonces finalmente, si hago todo el álgebra bien, me va a quedar la ecuación que está acá abajo. Este va a ser la ecuación de Navier-Stokes, que es lo mismo que está acá. Aquí está en forma física, que está en términos de fuerza por unidad de largo, y acá está en forma adimensional. Es decir, cada variable que está en esta ecuación, variable, no la constante, las variables son adimensionales. Esa es la gracia. ¿Y qué hago con esa ecuación? Bueno, al ver esta ecuación, bueno, ahí la puedo reescribir un poco. Se van los B0, se van un par de L, y me va a quedar así. Yo la ordeno un poco y me va, con álgebra bien hecha, y me va a quedar así la ecuación. Entonces al final me va a quedar aquí algo adimensional de P' a dxi', el laplaciano de bi' más fi, y acá la aceleración material.
Y lo único constante va a estar al lado de acá, del lado izquierdo, o sea, acompañando la aceleración, y que es justamente el número de Reynolds. Es el ρ por L dividido por la viscosidad. Recordad que el número de Reynolds es la fuerza de inercia dividido por la fuerza viscosa. Entonces, este nu es recordar que es eta dividido por ρ. Entonces, esto es exactamente el número de Reynolds. Entonces, la ecuación de Navier-Stokes se puede escribir así. Ahora, ustedes estarán de acuerdo que Fi', obviamente es variable, pero como es adimensional y está normalizado, a ver, veamos otro ejemplo. dBi', por ejemplo. Eh, en realidad cualquiera sirve, ¿ah? Cualquier cosa adimensional, cualquier cosa adimensional. Por ejemplo, aquí P', ya. P', este término es P variable dividido por el P promedio. ¿De qué orden de magnitud es este término? O, en otras palabras, ese P variable que está acá arriba va a ser muy distinto en un sistema. ¿Ya? Tienen un sistema de velocidades. Eh, ese P promedio, ese P, perdón, ¿va a ser muy distinto al promedio o va a ser en torno al promedio? ¿Puedes repetir la pregunta, profe? Este P' es adimensional. El P de arriba es variable y lo que está acá es el P promedio, ¿ya? O la moda, o el P típico, cualquiera. El P variable va a ser, obviamente no es igual es variable, ¿cierto? Pero su rango de magnitud va a ser semejante o no va a ser semejante al de abajo. O sea, como por intuición, se me ocurre que un fluido normal debería no cambiar tanto su Claro, presión como en torno a su promedio. claro, claro. Es como, si lo ven estadísticamente, es como decir, por ejemplo, yo no sé, a ver, ustedes son, en este momento hay 6 alumnos conectados. Sí, seis estudiantes conectados. Y de ustedes 6, por ejemplo, no sé si todos tienen la misma edad, supongo que no. Entonces la edad promedio de ustedes no va a ser muy distinto de la edad de cada uno, ¿cierto? ¿Cierto? Es como, es lógico, ¿cierto? La edad promedio de cada uno, la edad promedio de todos ustedes es muy parecida a la edad promedio, a la edad de cada estudiante, ¿cierto? Entonces, en otras palabras, si ustedes toman su edad por la edad promedio de todo el grupo, va a ser parecido a uno, ¿cierto? Va a ser aproximadamente uno. ¿Por qué? Porque ese es el P del sistema, pero como está normalizado, entonces cada variable adimensional va a ser cercana a uno, porque está normalizada.
por el promedio. ¿Ya? De hecho, la norma es 1, ¿cierto? Entonces, podemos decir que este término es cercano a 1, este es cercano a 1, esto es cercano a 1, esto es cercano a 1. Esto es el número de Reynolds, esto es un número adimensional. Pero, bueno, el número de Reynolds puede oscilar en valores muy pequeños, en valores muy altos. Va a depender de la física del problema o la física del fluido. Ese nos entrega información relativa entre términos de inerciales y viscosos. Este número de Reynolds. O sea, como la fuerza viscosa, fuerza de inercia dividido por la fuerza viscosa, significa que un fluido, si el número de Reynolds es pequeño, significa que el fluido va a ser bastante viscoso, y si es muy grande, las fuerzas inerciales van a ser muy, muy grandes en el sistema. Ahora, en otras palabras, si el número de Reynolds es mucho menor que 1, decimos que las fuerzas viscosas son predominantes, ¿cierto? En ese caso, cuando las fuerzas viscosas son predominantes, por ejemplo, la miel, viscoso, el flujo va a ser laminar, o sea, va a ser un fluido, un flujo suave y digamos, no con rectas, pero con curvas que son suaves, ¿ya? Sin, con movimiento constante de partículas de forma suave. En cambio, si el número Reynolds es muy alto, muy grande, entonces ahí las fuerzas viscosas no son importantes, ahí son predominantes las fuerzas inerciales, ahí predomina la inercia, y el flujo se vuelve turbulento. Es como cuando usted está en el avión, ¿cierto? Y hay turbulencia, porque ahí hay demasiado viento, hay, hay, hay un contraste de densidad que gatilla las fuerzas de flotabilidad, y ahí aparece la turbulencia, el flujo es turbulento, es inestable y no es suave, se arman remolinos y vorticidad. Y eso ocurre cuando hay mucha inercia, cuando las fuerzas inerciales son muy altas. Cuando el flujo es laminar es cuando las fuerzas viscosas son altas. ¿Ya? Entonces, el número de Reynolds pequeño significa flujo laminar, el número de Reynolds grande significa flujo turbulento. Y eso va a depender de cada problema. En el caso particular en que el número de Reynolds es laminar, es decir, el número de Reynolds es pequeño, cuando tiende a cero, esta ecuación se va a este término, ¿cierto? Si el número de Reynolds tiende a cero, esto se va y me queda esta ecuación nomás. Esto igual a cero, y se reduce así la ecuación. Se puede reescribir de esta forma y la ecuación de Navier-Stokes se convierte en la ecuación de Stokes, sin términos inerciales. Solamente, se va a la parte de la aceleración y nos queda solamente la parte del gradiente de presión, el laplaciano o la difusión y la fuerza de inercia. Eso es para el caso de flujo laminar con número de Reynolds pequeño. Y nos queda un flujo laminar. De lo contrario, hay que ocupar con el término K inercial en un caso turbulento. La buena noticia es que para este curso, veamos si estamos en este caso o en este caso. Bueno, para eso hay que ver lo que es el número de Reynolds. Ahí está el número de Reynolds. Tenemos la densidad por la velocidad por L dividido por la viscosidad. Entonces, para que eso sea pequeño, necesitamos que, bueno, hay muchas opciones. Que la densidad sea pequeña, que la velocidad sea pequeña, que el largo sea pequeño. Pero en física de la Tierra, en geofísica de tierra sólida, eh, ¿cómo creen que es la viscosidad de las rocas? ¿Alta o baja?
¿Te escuchó la pregunta, no? Eh, yo por lo menos no la escuché, que justo me caí. No sé si me podría repetir. Los flujos magmáticos o las rocas en sí, ¿creen que tienen una viscosidad alta o baja? Que depende igual o no, como de qué tan silicatado sea, o sea, cuánto silicio tenga y la temperatura a la que fluya. De acuerdo, pero comparado con el aire, con con el agua, Alta, supongo, comparado con el agua. muy alta, muy alta. De hecho, pusimos en valor la clase pasada, aquí están, o antepasada, ahí está. Manto 10 elevado a 21, agua 10 elevado a menos 2, vidrio 10 elevado a 19, sal pura 10 elevado a 21, sal en roca 10 elevado a 17. O sea, muy alta, muy alta. Por lo tanto, como la viscosidad es muy alta, va a pasar que el número Reynolds va a ser pequeño. Y se nos va este término. Y eso es muy bueno, porque se simplifica la ecuación. En vez de ocupar la ecuación de Navier-Stokes, se ocupa la ecuación de Stokes. Es decir, esta. ¿Ya? En el caso de meteorología, ahí el número Reynolds es súper alto y tienen tienen flujos turbulentos, tienen huracanes y todas esas cosas. Eso no está en este curso, vamos a tener flujos suaves, flujos laminar, ¿ya? En el caso de tierra sólida. Vamos a tener, como por ejemplo, estas cosas. Si esto fuera un sólido, por ejemplo, y esto fuera un magma que está en torno a este sólido, eh, el magma o una zona de alta permeabilidad, de baja permeabilidad, el flujo haría estas cosas, como suave, ¿cierto? Es un flujo laminar, suave, sin discontinuidades, sin remolino. Pero si tuviéramos un flujo turbulento, con un orden grande, se pondría más caótico, se armarían remolinos, vorticidad, todas esas cosas que no son de no son de tierra sólida, ¿ya? No son para las rocas. Bien, entonces vamos a ocupar la ecuación de Stokes en lo que queda del curso. Vamos a hacer, por ejemplo, vamos a tener una serie de flujos. El flujo de Couette, que es el que está ahí arriba, que es el flujo de un canal, de un río, pero también se puede aplicar a cañería. El flujo de Poiseuille también, o sea, son como tubos, son cuellos, en el cual tengo un fluido parabólico en el fondo aquí. Tengo el flujo de Stokes, que tengo una esfera que sube y baja en un cuerpo magmático, en un fluido, inmersa en un fluido. Tengo un centro de expansión en donde tengo una pluma magmática o mantélica que sube y acá hay divergencia en el centro de expansión, en la dorsal oceánica, o en los flujos de esquina que ocurren en la zona de subducción, en donde una placa subducta, y viene el flujo suave así, y acá en el manto astenosférico el flujo hace una especie de corner flow o flujo de esquina que se le llama astenospheric wedge, ¿ya? Cuña astenosférica. Vamos a estudiar entonces esos flujos. Y bueno, partamos por el más fácil, que es el primero, flujo de Couette.
En el flujo de Couette tenemos una canaleta, claro, como una vena de espesor H, viscosidad de tal fluido, y la velocidad arriba es la máxima, es V0, y decrece linealmente hacia abajo la velocidad hasta ser cero en la superficie, en el fondo de la canaleta, o en el fondo del canal. Entonces, primero que nada hay que definir el campo de velocidad. Según esa configuración, las flechas apuntan solamente según X. Por lo tanto, la componente Z es 0, ¿cierto? Podemos decir que BZ es 0, porque no hay ninguna componente vectorial según Z. Lo otro es que la magnitud de Bx depende solamente de su distancia vertical. Es decir, la magnitud de las flechas se hace más grande arriba y más pequeñas abajo. Por lo tanto, podemos decir que Bx es Bx de Z. ¿Ya? Es decir, la derivada parcial de Bx a dx no depende, o sea, no depende de x. Bx no depende de x, solamente depende de z, por lo tanto, esta derivada parcial va a ser 0. ¿Ya? Ese sería el caso de un flujo de cisalle o de Couette. Bien, ahora hay que ocupar la ecuación de Navier-Stokes, que es esta. Perdón, la ecuación de Stokes, esta nomás. Y vamos a asumir que no hay fuerzas de inercia, solamente nos queda el gradiente de presión. Y bueno, en realidad aquí vamos a hacer dos supuestos. F es 0 y el gradiente de la presión es 0, para ver cómo sería este flujo. Es una suposición, un supuesto. Entonces nos quedaría esta ecuación en X, la componente X. Esta es la ecuación de Stokes. Y bueno, si asumimos esto, va a quedar esto 0. Entonces tenemos que esto igual 0, tenemos que integrar dos veces. Aparecen dos constantes, integración C1 y C2. Y bueno, como el flujo es lineal, condición de borde, abajo es 0. O sea, cuando Bx vale z igual 0, vale 0. Y cuando vale z igual h, el z va para arriba, vale B0. O sea, Bz en h vale B0 y Bz en 0 vale 0. Por lo tanto, si con esta condición de borde, C2 vale 0. Y según esto vale B0, por lo tanto, si esto vale 0, esto vale B0, esto vale h. Entonces C1 vale B0 dividido por h. Entonces Bx vale, en función de z, B0 por z dividido por h. Eso se ve de aquí, ¿cierto? Cuando z vale h, esto va a valer B0 y aquí va a valer 0. Es lineal hacia abajo. Eso es la velocidad. Eso es un flujo lineal. En un caso particular. Si conocemos la velocidad, Bx, podemos conocer también el esfuerzo cisalle. ¿Por qué? Porque ocupamos la ecuación que combina la fuerza de cisalle, o sea, los esfuerzos viscosos, con las velocidades, que es esta ecuación de acá, esta. En el caso de cisalle tenemos esfuerzo diatórico, tau igual 2 veces eta por epsilon punto. Pero epsilon punto vale 1/2 de dBx a dz más dBz a dx, ¿cierto? Entonces se van este es por 1/2, se van los dos y me queda que simplemente la viscosidad, o sea, el esfuerzo viscoso es eta veces el gradiente espacial de la velocidad, o sea, puedo decir yo que la viscosidad, que el esfuerzo viscoso es eta por, aquí en realidad es decir, una suma de dBx a dz más dBz, no, más dBz a dx, pero bz es 0, por eso me queda esto nomás. Bx lo conozco, está acá, derivo con respecto a z, y me queda que el esfuerzo de viscoso de cisalle es constante, ¿ya? Para este problema.
Esto lo derivo con respecto a z, me queda eta por B0 dividido por h. Este es el esfuerzo de cizalla. ¿Ya? Entonces ahí terminamos el problema de Couette, que es muy simplificado, es muy realista, pero sirve para ocupar un poco la ecuación de Stokes. Los problemas se hacen todos parecidos, y podemos ahora ver otro ejemplo, que es el flujo de Poiseuille. El flujo de Poiseuille o el flujo de parabólico es el siguiente. Aquí la presión no es constante y podemos decir generalmente que P1, que el flujo va a ir de una presión más alta a una presión más baja. Eso siempre es así, ¿cierto? Si tienen un fluido o el aire, se va a ir a las partes donde hay menos presión, desde las más presión a las de menos presión. Entonces tenemos un flujo de parabólico así. Esto es una cañería. Puede ser también, bueno, en realidad esto es una cañería, esto es una canaleta. El flujo máximo está en el medio. Arriba va a ser cero, abajo va a ser cero, los costados, los bordes va a ser cero. En 3 dimensiones sería como un paraboloide. Claro, esto es una parábola, esto es un paraboloide. Bueno, está dibujado como un paraboloide, pero imagínense que esto es un paraboloide en una cañería, en un cilindro, y tendríamos un paraboloide, el flujo. Una aplicación que es el flujo glaciar, en el cual tengo un plano inclinado y tengo un glaciar. El glaciar responde, si esta es una capa de nieve, el flujo glaciar responde a una semiparábola, en la cual arriba tiene el flujo máximo de la máxima velocidad, pero se reduce parabólicamente hacia el fondo de la roca. Esta es una roca, esta es la roca dura, esta es la nieve, entonces tendría una máxima velocidad y tendría una semiparábola. Veamos el primer caso, en 2 dimensiones, de un flujo de Poiseuille. Pregunta, en este caso, la velocidad, el campo de velocidad, ¿tiene componente según X? Me preguntó cómo si variaba según X, el primero de arriba. El primero de arriba, ¿sí? Tiene en los vectores, el vector campo vectorial que está ahí, ¿tiene componentes según X o según Z? O las dos. Un Z. Solo según Z, ¿no? ¿El vector? ¿La dirección del vector? O sea, la dirección del vector es según X, pero me refiero a la variación de la Bien, velocidad según perfecto. Z Sí, nomás. sí. Claro. Eso de la variación es la magnitud, ¿ya? ¿Cierto? Es la magnitud que depende de Z. Entonces, es lo mismo que antes. Es esto. Ah, es esto. No hay componente en Z, de Z es 0, pero sí depende de X de Z, la magnitud. Entonces no hay componente direccional en Z, pero sí hay dependencia de magnitud en Z. Lo mismo que antes. Entonces tenemos que de Bx a dx va a ser 0, porque depende de Z, y Bz es 0. Aquí no hay fuerzas de inercia, pero sí hay gradientes de presión. Entonces nos queda esta ecuación. Esto igual 0 menos dp a dx más el laplaciano. Me concentro en la componente x. Bueno, ahí ya lo hice. Ahí está la componente x. Y integro esta ecuación 2 veces. Me aparece, bueno, aquí va a aparecer una constante. Si integro 2 veces, me aparece z cuadrado medio. Esta me va a acompañar mm, claro, integro 2 veces, despejo el z de aquí,
o sea, el Vx, perdón, el Vx acá, paso por otro lado, y una cierta constante que por determinar C2 y C1Z. Y aquí va a aparecer una constante que va a ser, porque va a ser como dividiendo el 1 sobre eta, 1 sobre eta. Bien. Y por el dp de x. Bien, o sea, si ustedes integran dos veces esta ecuación, le va a dar esto. O al revés. Si toman esta ecuación y la derivan dos veces, le va a dar esto. Si yo derivo dos veces, me va a aparecer esto dividido por eta. ¿Está bien? Y acá va a aparecer bz, bx. Bien. Ese es el bx, pero tenemos que encontrar las constantes C1 y C2. Bueno, ahora hay que ver el esquema. Ahí está el esquema. Las condiciones de borde van a ser que en el arriba y abajo van a ser 0, ¿cierto? Yo voy a poner el eje Z en el medio, por conveniencia. Entonces, de modo de que, así, Z igual 0 en el medio, de modo de que la máxima velocidad va a estar justo en el centro. Si esto tiene espesor h, en Z igual 0 va a estar la máxima velocidad, y en h medio y menos h medio va a ser con velocidad 0. Así defino los ejes. Entonces, si yo defino los ejes de esta forma, también hay simetría. O sea, esta magnitud es igual a esta. O esta magnitud es igual a esta otra. O esta de aquí es igual a esta otra. Simetría. Entonces, si hay simetría, puedo decir que bx de z es igual a bx de menos z. Si hago esto, entonces necesariamente C1 tiene que ser 0. Ahora, también yo sé que en los costados, arriba en h medio y abajo en menos h medio, vale 0. La velocidad es nula, arriba y abajo. Entonces, impongo esta condición de borde acá, ya sé que C1 es 0, y me queda que esto va a ser que C2 tiene que ser 0. Perdón. Me queda que, claro, aquí reemplazo con h medio elevado al cuadrado, y esto es 0, y C2, y esto es 0. Después, esto lo paso por el lado izquierdo, y me queda que C2 vale menos h cuadrado dividido por 8 eta por dp a dx. ¿Ya? Eso es el C2. C1 es 0 y C2 vale esta cantidad. Bien, ahí resolví el problema por reescribir esta ecuación en función de C1 y C2, reemplazo el C1 ahí 0, esta acá, factorizo por 1, 2 sobre 2 eta de p a de x, z cuadrado menos h medio al cuadrado. Esto es una parábola, ¿cierto? Y satisface este flujo que está acá. Flujo parabólico, ahí está. Si quiero conocer por ejemplo, la velocidad arriba, reemplazo aquí por h medio, entonces me queda h medio cuadrado menos h medio cuadrado, 0. Está bien, vale 0. La velocidad máxima, por ejemplo, ¿dónde ocurre la velocidad máxima? En z igual 0. 0. Entonces, si reemplazo aquí con 0, me va a quedar que esto es negativo, ¿cierto? Entonces, me va a quedar con una velocidad negativa. ¿Está bien eso o no? ¿O hay un detalle ahí? O sea, esto me queda negativo, ¿cierto? Esto es positivo. Entonces, si esto no es negativo, esto sería todo negativo y estaría malo, porque la velocidad no puede ser negativa. Entonces, como pueden sospechar, esto es negativo. Dp a dx es negativo. De modo de que este negativo con este negativo sea positivo. ¿Y por qué dp a dx es negativo? Porque la velocidad va, o el flujo va de mayor presión a menor presión. De mayor a menor. Por eso tiene un gradiente negativo. ¿Ya?
Entonces siempre el dP de X va a ser negativo. Entonces de esa forma el flujo va de mayor presión a menor presión. Entonces está bien definido la velocidad parabólica. Para calcular el esfuerzo cisalle, hago lo mismo que hice antes. Aplico la fórmula tau x de z igual eta por el dV a de x a de z más dvz a de x, pero dvz es 0, así que me queda esto nomás. Derivo con respecto a z de esta cantidad y me queda dp a de x por z. O sea, me queda una dependencia lineal, es decir, el cisalle, el esfuerzo cisalle va a ser máximo arriba en h medio y negativo, y bueno, máximo en los costados, arriba y abajo por simetría. Uno va a ser como mirando para allá, cisalle, y el otro mirando para acá. Va a depender del signo. Este va a ser negativo por z, bueno, miro para allá o para acá, o al revés, pase para acá y este para allá. ¿Ya? La cosa es que el esfuerzo cisalle es máximo en los, arriba, en los bordes, y es mínimo o es cero, es neutro, en el centro. ¿Tiene lógica eso? O sea, lo que estamos viendo aquí es que el esfuerzo viscoso va a ser mínimo cuando el flujo es más, perdón, cuando la velocidad es cero o la velocidad es mínima, el esfuerzo viscoso es máximo. Y al revés, cuando la velocidad es máxima, el esfuerzo viscoso es mínimo o es cero o es nulo. O sea, son inversamente proporcionales. ¿Tiene sentido eso? Bueno, aquí está la explicación. Los esfuerzos cisalle son máximos en la superficie de la cañería. ¿Por qué? Porque soportan el roce. ¿Por qué? Porque como son máximos, hago frenar el flujo. Por eso lo achico tanto que se hace cero. Hago frenar el flujo. ¿Ya? En cambio, acá son mínimos, entonces permito que le doy toda la libertad para que el flujo sea máximo. Lo dejo fluir. Y en cambio acá no lo dejo fluir en los costados. Y por eso el flujo es parabólico. ¿Ya? En realidad aquí como que es constante con la cañería. O sea, es como un roce, ¿cierto? Es como cuando ustedes están en el aire y van corriendo, sienten el roce. ¿Ya? Y eso es máximo aquí en los costados. ¿Y por qué en los costados? Porque ahí está el roce. Los costados de la cañería. Ya hay una condición de borde de los costados. Pero bueno, la máxima magnitud va a estar en el centro. ¿Ya? Ese es el flujo parabólico para el caso bidimensional. ¿Qué pasa ahora si lo hacemos? Profe, ¿Sí? a mí en general para el cisalle solo debería importarme como la magnitud y no como su dirección. Como que me confunde un poquito que quedara en la otra dirección cuando Ah, se da acá, negativo. esto. Ajá. O sea, eh, bajito. Bajito en particular. esto. Sí, o sea, como que cuando lo explicó, como que sí, entiendo que la magnitud es la misma, pero como que me confunde que quede como para el otro extremo del cisalle. Entonces, por eso le pregunto, en general, ¿debería solamente importarnos como la magnitud del cisalle más que como hacia dónde Ah, apunta? ¿O no apunta a ninguna parte y estoy confundido? no, es que este signo viene del Z. Z igual, porque aquí va a acordar que esto es H medio, ¿cierto? Y esto es menos H medio. Por eso se da vuelta el signo. Porque aquí va a ser menos H medio. Y aquí va a ser más H medio. Entonces va a ser como intercalado. Pero claro, pero esto es un cisalle. Claro, que el flujo va para allá y el otro flujo. Y eso tiene que ver por los ejes, ¿ah? Porque recordar que los cizalles son como especie de torque. Entonces, si tú te paras en z igual 0, vaya a ver el flujo moverse. eh, o sea, el flujo se mueve para la derecha, eso está claro. Pero es como tú defines el z igual 0,
el eje, el esfuerzo cisalle. A ver. Sí, yo creo que es la magnitud, ¿ah? Tienes razón. O sea, está escrito con el signo completo, pero la magnitud va a ser la misma, digamos. Porque yo vería el cisalle moverse en contra del flujo, en los dos casos. O sea, si le ponemos, si le ponemos el signo, pero ahí está escrito como magnitud. O sea, en realidad hay que aplicarle la magnitud y sería como esto más, pero esto es una representación, no es vectorial esto que está acá, ¿ya? Es una representación de la magnitud. Y es por el signo positivo y negativo de acá. Pero el cisalle, o el esfuerzo viscoso, va en contra del flujo. ¿Ya? Ya, ok, gracias. Va en contra del flujo. Ya. Ahora tocaría hacer, bueno, esto es el caso 2D, pero ahora esto se puede hacer, claro, mañana vamos a hacer el caso de la cañería, 3 dimensiones, ¿ya? Vamos a ocupar coordenadas cilíndricas, ¿ya? Pero antes de eso, quiero mostrar como propuesto el caso del flujo glaciar, en el caso en que va a ser una semiparábola. ¿Cómo se resolvería esto? Tendrían aquí una velocidad máxima arriba, depende solamente de z la magnitud, no hay componente z vectorial, la velocidad cero en el fondo, de P a de X va de mayor presión a menor presión, de mayor a menor, y es una semiparábola. Y este problema corresponde a una especie de, es una mezcla del flujo de Couette, que es el lineal, con el parabólico, y es una superposición de funciones, de soluciones de Couette. Esta es la solución de Couette, y esta es la solución de Poiseuille, pero con un factor acá, ¿ya? Esta es la respuesta a este flujo semiparabólico. Lo dejo propuesto para resolverlo, llegar a esta cantidad. Hay que hacerlo bien, ¿ya? Pero la idea de este comentario, observación, es que se pueden superponer soluciones, esta con esta otra, para llegar al flujo glaciar, ¿ya? Más detalle lo pueden ver en el libro y pueden resolver el problema como ejercicio para estudiar para el control 3, por ejemplo, ¿ya? Y así se resolvería el flujo glaciar, en donde esto sería la roca, sería la capa de nieve, la máxima velocidad está arriba y desciende hacia abajo. ¿Ya? Entonces mañana vamos a ver el flujo de Couette también, pero en una cañería transdimensional. Esto también puede ser un cuello volcánico. ¿Ya? Como en el fondo es lo mismo que esto, pero en 3 dimensiones. ¿Ya? Es un paraboloide. ¿Tienen alguna pregunta de la tarea 2? Yo no, la verdad, profe. Bueno, tratan de realizar la tarea y si tienen preguntas mañana me pueden preguntar. Y mañana seguimos con la clase 12. ¿Ya? Que tengan una buena tarde. Nos vemos. Igual, profe, gracias. Chaito. Sí, Chao. profe.